Retornamos con más de Primera Voz a través de El Carabobeño Radio. Bueno, hablábamos hace unos momentos sobre el acceso a la información de las instituciones públicas, sobre todo este índice que presentaba Transparencia Venezuela, donde se ubicaba Venezuela como el país más corrupto. Tenemos otro índice que ubica a Venezuela en uno de los sitiales no favorables, generaría mucho orgullo, tal vez, sí, muy preocupante. La capital de Venezuela, Caracas, fue la ciudad con más homicidios en el mundo durante el año 2015. Esto según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, publicado el pasado 25 de enero. Sobre este tema vamos a estar conversando con el licenciado José Antonio Ortega, abogado, catedrático, cofundador de la asociación civil que vincula a la sociedad y a las autoridades para exigir y sumar esfuerzos en favor de la seguridad, justicia y legalidad. Además, es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Muy buenos días. Lo tenemos en línea. Ya lo vamos a tener en línea al licenciado José Antonio Ortega. Buenos días, licenciado. Buen día. ¿Qué tal? Un placer tenerlo o conversar con usted a esta hora desde acá, desde Valencia, Venezuela. El gusto es mío, muchas gracias. Bueno, entrando en materia directamente como acostumbramos acá en el Carabobeño Radio, con todas las entrevistas sin darle muchas vueltas a las cuestiones de dónde salen estas cifras, cuáles son los parámetros que se establecen y cómo llega la información hasta México para establecer a la capital venezolana como la ciudad más violenta del mundo. En todas las ciudades que hicimos es a través de cifras oficiales, tanto de homicidios dolosos como de población. En el caso de Venezuela, como no hay cifras oficiales, como no hay transparencia y como el propio gobierno oculta las cifras, tal y como lo decimos en la metodología de nuestro documento que está en nuestra página, tuvimos que acudir a medios alternos. En el caso de Caracas, primero acudimos a la morgue de Bellomonte y a medios alternos de medios de comunicación. Así es como nosotros obtuvimos las cifras de las 8 ciudades venezolanas que entraron el año de 2015 al ranking de violencia homicida y que las coloca en los lugares que vienen en nuestro ranking. Venezuela en el primero, Maturín en el quinto, Valencia en el séptimo. Caracas es el primero. Caracas es el primero. Caracas es primero con 3.946 homicidios, okay, y una tasa de 119.87 por cada 100,000 habitantes. Maturín con 505 y una población de 584.166 habitantes, o una tasa de 86.45 por cada 100,000 habitantes. Okay. Y Valencia con 1.125 homicidios, una población de 1.555.739 habitantes, da una tasa de 72.31 por cada 100,000 habitantes. Ahora, este informe puede ser desestimado tal vez por las autoridades venezolanas al no contar con una cifra oficial. En este caso, ¿cuál sería la fidelidad del informe entonces relacionado con Venezuela? Bueno, nosotros no es la primera vez que nos enfrentamos con un país que no tiene cifras oficiales. En años anteriores, porque tenemos 8 años sacando el informe, en años anteriores tuvimos el mismo problema en Guatemala y en Honduras, que no había transparencia, que no había cifras oficiales, y gracias a esta metodología y a el estar sacando este ranking, hoy ya los guatemaltecos y los hondureños tienen cifras de sus gobiernos que hacen que las ciudades conozcan
el número de homicidios dolosos y algunos otros delitos, y gracias a esto hemos ido de alguna forma contribuyendo a una mayor transparencia. Yo esperaría que en el caso venezolano la autoridad sacara y publicara las cifras tanto de homicidios dolosos como de algunos otros delitos que ustedes están sufriendo y afectan directamente a la población, que sean accesibles, que sean verificables, que sean replicables, para que tengan mayor transparencia y podamos tener una gran precisión en este tipo de estudios. Créanme, nosotros también quisiéramos que publicaran estos informes de manera oficial. Ahora, me llamaba muchísimo la atención que Venezuela, bueno, estaba allí con 8 ciudades destacando por países de mayores dimensiones, de mayor tamaño, de gran cantidad de estados. Por ejemplo, también está incluido allí en ese informe Brasil. Sin embargo, bueno, vemos que el territorio brasileño es muchísimo más amplio que el venezolano, una mayor cantidad de población a la que tiene Venezuela. En este punto, ¿cómo se interpreta que Venezuela, siendo un país más pequeño, por ejemplo, que Brasil, llegue a estos niveles donde ya tiene 8 ciudades dentro de este ranking, por encima de otras naciones que tal vez la superan en número de pobladores? Sí, aquí lo que nosotros hacemos y lo explicamos en la metodología de nuestro estudio, que toda la metodología son 53 hojas, están en nuestra página de internet www.seguridadjusticiaypaz.org.mx, y a partir de la página 44 viene detallado Venezuela y las 8 ciudades. Lo que nosotros vamos haciendo durante el año, vamos viendo el comportamiento en las ciudades y vamos sacando las cifras. Este trabajo se acentúa más en los meses de diciembre y enero, porque es cuando hacemos ya la recopilación final. Y nosotros, evidentemente, tomamos también en consideración la población para poder sacar la tasa por 100,000 habitantes. Y con la tasa por 100,000 habitantes podemos comparar ciudades grandes con ciudades medianas y con ciudades hasta de 300,000 habitantes. Este estudio contempla urbes de más de 300,000 habitantes. Estamos hablando de ciudades urbanas en donde no nos importa la división política que hay, sino que, por ejemplo, en el caso de Caracas, estamos tomando en consideración varios distritos que para nosotros hacen que se integre en una sola ciudad urbana. Eso es como nosotros estamos sacando nuestras cifras y la tasa por 100,000 habitantes. Ahora, es la primera vez, por ejemplo, en el caso venezolano, en donde tiene incluida más de 5 ciudades en este ranking. Bueno, sí. En 2014 ya figuraban algunas ciudades venezolanas, no con tanta intensidad, pero ya mire, Caracas ocupó el segundo lugar en el 2014, con una tasa de 115.98. Valencia ocupó otra vez el lugar séptimo con una tasa de 71.08. Ciudad Guayana, el lugar 12, con una tasa de 62.13. Barquisimeto, el lugar 21, con una tasa de 46.46. Entonces, ya en el 2014, 4 ciudades venezolanas ocupaban lugares dentro de este ranking de violencia. Evidentemente, si no hay una política de abatir los homicidios, de abatir la impunidad,
de una voluntad política muy clara para no solamente los homicidios dolosos, sino también algunos otros delitos, abatirlos, castigarlos de una manera clara, ejemplar, transparente, sin fabricar delincuentes, sino poniendo a los verdaderos responsables en la cárcel, pues esta cifra va subiendo y se van colocando y siguen en este ranking de las ciudades más violentas del mundo. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones y sugerencias, si tienen, dentro de este informe, y hacia dónde van dirigidos sus estudios? O estas conclusiones, bueno, que tienen ustedes una vez culminan este tipo de informaciones. Bueno, una de las conclusiones importantes es que la violencia homicida en el mundo la tenemos concentrada en América Latina, ya que hay 41 ciudades en América Latina en donde está presente esta violencia homicida. 21 en Brasil, 8 en Venezuela, 5 en México, 3 en Colombia, 2 en Honduras y en algunos países una como Guatemala, como El Salvador, como Jamaica. Ahí es donde está concentrada la violencia. Segundo, que algo tenemos que hacer en América Latina para abatir impunidad, porque no son exclusivamente los homicidios dolosos los que nos afectan, sino si hacemos estudios más profundos, vemos que hay otros delitos, no solamente el homicidio doloso, el que afecta a la población. Tercero, este ranking, como le dije hace un momento, lo venimos sacando desde hace 8 años y vemos cómo si hay política pública adecuada, abatimiento de la impunidad y una sociedad que va recuperando espacios, se puede conseguir que las ciudades salgan de este ranking. Tal vez este año, 2015, salieron 2, una mexicana, Ciudad Juárez, que durante 3 años ocupó el primer lugar, y salió Medellín, en Colombia, que en los años de Pablo Escobar Gaviria, en los 90, principios de los 90, llegó a tener hasta casi 400 homicidios por cada 100,000 habitantes. Toca un punto. Ahora tiene una tasa de 20 y ha salido del ranking Juárez y Medellín. Ahora, ahí precisamente toca un punto que me lleva a la siguiente pregunta. Venezuela está por encima de Colombia y de México en este ranking, y bueno, evidentemente se conoce que tanto en Colombia como en México tienen serios problemas relacionados con el tráfico de estupefacientes, bandas organizadas. Sin embargo, Venezuela aún no, abiertamente por lo menos, no está calificada dentro de este tipo de problemas. ¿Será que acá se esconde o se tapa la existencia de ese flagelo? ¿Cómo perciben a Venezuela cuando la ven por encima de Colombia y de México, que presentan un cuadro como el que acabo de manifestarle? Bueno, nosotros vemos que esta violencia está vinculada en América Latina con operaciones de narcotráfico, y que esas organizaciones criminales, además del trasiego de drogas, asesinan y cometen algunos otros delitos, y que está presente. Evidentemente que en Colombia, en México, nosotros tenemos la información al día, podemos ir viendo cómo la incidencia delictiva se está moviendo, y hay mucha interrelación entre gobernantes y gobernados en cuanto a ese rubro. No lo vemos así en Venezuela. En Venezuela vemos que están sufriendo los venezolanos no solamente la falta de transparencia de sus gobiernos, sino que hay un ocultamiento de lo que realmente está sucediendo, y que el gobierno prefiere el ocultamiento o la propaganda, muchas veces basadas en mentiras, que decirles a los venezolanos qué es lo que está
sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo según la conclusión? A eso quería llevar. ¿Qué es lo que está sucediendo según la conclusión que tienen ustedes en ese informe? ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, lo que nosotros vemos, y habría que profundizar en el asunto, son síntomas. Y uno de esos síntomas es esta violencia homicida. Y a mí me parece que hay un grave problema de trasiego de drogas que está ahí ocurriendo en Venezuela y que hay un ocultamiento por parte de las autoridades venezolanas. Me parece que es también un paraíso de algunos líderes del narcotráfico, de las FARC, que están ahí escondidos, que ahí operan y que evidentemente están también cometiendo este tipo de delitos. Ojalá y hubiera más transparencia de las autoridades para que los venezolanos supieran y pudieran exigirle más a sus autoridades para ir saliendo de este flagelo. Sí se puede, pero se requiere una mayor presión de los venezolanos y de sus medios de comunicación. Ahora, ¿el informe fue elevado a alguna instancia internacional para algún tipo de pronunciamiento o solamente fue presentado ante la opinión pública internacional? Como nosotros lo hemos hecho desde hace 8 años, el informe es dado a conocer a los medios de comunicación. Y como le digo, eso es lo que desde nuestra organización de la sociedad civil, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, venimos haciendo desde el año de 2008. Y esto lo empezamos a hacer cuando percibimos que Ciudad Juárez tenía una tasa muy alta de homicidios dolosos y que a pesar de que les decíamos a los juarenses y en México que estaban subiendo mucho los homicidios y que era muy peligroso, no hacían caso, hasta que los comparamos con otras ciudades y demostramos que era la ciudad con más homicidios dolosos en el mundo, fue cuando empezaron a reaccionar. Tardaron 8 años para reaccionar, pero afortunadamente salieron ya de ese primer lugar y ya salieron de ese ranking horroroso de violencia homicida. El informe se presenta a medios de comunicación nacionales e internacionales en México y con las consecuencias de que normalmente tenemos a los alcaldes, a los presidentes municipales y a unos gobernadores interactuando con nuestras cifras, con nuestro informe, y eso hace que cada año se vaya enriqueciendo más. Yo esperaría que las autoridades venezolanas dieran a conocer las cifras oficiales, que dieran a conocer cuál es la verdadera situación que están sufriendo los venezolanos. Así pudiéramos por lo menos contrastar la situación que presentan ustedes en este informe. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, por ampliarnos detalles de este informe que lamentablemente tiene a nuestra capital del país, Caracas, como la ciudad más violenta del mundo, así como otras 7 dentro de este mal ranking, que no puede llamarse de otra manera. Gracias por atendernos, licenciado. Gracias a ustedes por la oportunidad de estar con su audiencia. Buen día. Buen día. Era el licenciado José Antonio Ortega, sobre el informe, reiteramos, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, sobre este informe que ubica a la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas, como la más violenta durante el año 2015, según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Reiteramos, esto fue publicado el pasado lunes 25 de enero. Bueno, y detallando que se trata de la primera vez que la capital venezolana, según esta ONG, tiene una tasa de 119.87 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, ahí el informe habla por sí solo. De todas las 40 ciudades que estudiaron, 8 son venezolanas. Estamos por encima de Colombia y de México, que por medios internacionales de comunicación, hemos visto
el problema o el problemón que tienen con el narcotráfico y que es difundido de manera abierta, lo que permite a la opinión pública de esas naciones pues tomar sus previsiones, o por lo menos saber a qué se están enfrentando de manera cierta y consensuada en torno a la inseguridad. En Venezuela, pues aquí desde hace, y si mal no recuerdo, creo fue en el año 2006 tal vez, 2004 o 2006, cuando se presentaron cifras sobre la inseguridad en nuestro país. Creo que fue Jessy Chacón el último que presentó informes o cifras de salud, de inseguridad relacionadas con los diferentes estados de nuestro país. Luego no ocurrió nada, no se supo más nada. De hecho, hay medidas que se están tomando en las morgues de las ciudades, en donde se prohíbe el ingreso de los medios de comunicación o de los periodistas, en una actividad que era totalmente normal anteriormente, ir a las morgues. Por ejemplo, acá la morgue de la ciudad hospitalaria del doctor Enrique Tejera, a preguntar a cuál habría sido el parte del fin de semana. Esto ya es bastante difícil. Se tienen que utilizar caminos verdes y establecer algunas estrategias entre periodistas para poder conocer información relacionada con los sucesos del fin de semana.